¿Rico tú? Apenas puedes pagar la cena, dijo mi hermano riendo mientras todos miraban. Nadie notó mi silencio, ni lo que ya había decidido hacer esa misma noche. Me llamo Adrián Salazar. Tenía 34 años y 7 meses cuando esa cena cambió el rumbo de mi vida. Siempre fui el más discreto de mi familia. No el más exitoso, ni el más carismático. Solo el que escuchaba, trabajaba y evitaba problemas. Pero también, el que observaba en silencio. El que notaba detalles que otros pasaban por alto. Y en ese momento entendí algo que cambiaría todo, no se trataba de hablar más, sino de ver mejor. Mi familia tenía una dinámica clara. Mi hermano mayor, Daniel, era el favorito. Tenía negocios, contactos y una seguridad que imponía respeto sin esfuerzo. Mis padres confiaban en él para cada decisión importante. Yo, en cambio, era el que aún está encontrando su camino. Una frase que sonaba suave, pero que pesaba más de lo que parecía. Aquella noche, reunidos en una celebración familiar, cometí el error de hablar con sinceridad. No levanté la voz. No intenté impresionar a nadie. Solo dije, voy a hacerme rico. Hubo un pequeño silencio. Breve, casi incómodo. Y luego, las risas. Primero paga tus deudas, dijo Daniel, sin mirarme directamente. No todos nacen para eso, añadió mi madre, con una sonrisa que intentaba ser amable. No respondí. No hacía falta. Pero lo que vino después fue aún más importante, algo dentro de mí se acomodó en su lugar. No fue rabia. No fue orgullo herido. Fue claridad. Una decisión tranquila, sin ruido. No dije nada, pero ya había tomado una decisión. Esa misma semana, pedí un pequeño préstamo. Nadie lo supo. Vendí lo poco que tenía de valor. Cerré ciclos sin explicaciones. Y desaparecí. Sin despedidas. Sin promesas. Solo silencio. Durante años, nadie supo realmente qué hacía. Algunos asumieron que había fracasado. Otros, que simplemente me rendí. Y ahí fue cuando decidí observar en silencio, incluso desde lejos. Pero la verdad era otra. Yo estaba construyendo algo. Despacio. Sin atención. Aprendí desde cero. Me equivoqué más veces de las que puedo contar. Volví a empezar sin que nadie lo notara. Dormí poco. Hablé menos. Pero entendí mucho. Y mientras ellos seguían con sus vidas, con sus certezas, yo dejaba de ser invisible. No para ellos aún, pero sí para mí. Lo curioso es que, incluso antes de irme, ya había notado algo extraño en los negocios de Daniel. Pequeños detalles. Cifras que no encajaban del todo. Decisiones que parecían apresuradas, casi forzadas. Nada evidente. Nada que pudiera señalar en voz alta. Pero suficiente para quedarse en mi mente. Lo que descubrí esa noche lo cambió todo, aunque en ese momento aún no lo comprendía del todo. No dije nada. Aún no. Si alguna vez sentiste que tu familia no te toma en serio, entiende esto, a veces, el silencio no es debilidad, es estrategia. Si te ha pasado algo así, me gustaría leerte en los comentarios. 5 años después, regresé. Pero esta vez, ya no necesitaba que nadie creyera en mí. Volví sin anunciarme. No llamé. No escribí. Simplemente aparecí en otra reunión familiar, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si mi ausencia no hubiera significado nada para ellos, y, en cierto modo, sabía que así había sido. La reacción fue inmediata. Mira quién decidió regresar, dijo Daniel, con esa sonrisa contenida que siempre usaba cuando quería marcar distancia. ¿Y? ¿Ya eres millonario?, añadió, provocando algunas risas que intentaban disimular incomodidad. Lo miré con calma. Sin prisa. Sí, respondí. Hubo un silencio breve. Apenas un segundo. Y luego, más risas. Pero esta vez fue diferente. No me afectaron. No por orgullo, sino porque ya no dependía de su opinión.
Y ahí fue cuando entendí algo importante: cuando ya no necesitas demostrar nada, todo cambia. Mi ropa era sencilla. Mi actitud, tranquila. Nada en mí buscaba impresionar. Y eso era exactamente lo que quería. Porque mientras ellos seguían juzgando lo visible, yo ya tenía el control de lo invisible. No dije nada más, pero cada gesto mío estaba medido. Durante esos 5 años, construí una empresa digital desde cero. Sin apoyo. Sin reconocimiento. Aprendí a invertir con precisión, a negociar sin presión, a detectar oportunidades antes de que fueran evidentes. No fue suerte. Fue constancia. Pero lo que vino después fue aún más inesperado. Lo que realmente marcó la diferencia no fue mi crecimiento, sino lo que descubrí en el camino. Meses antes de mi regreso, un antiguo empleado de Daniel me contactó. No fue casualidad. Había sido despedido sin explicaciones claras. Con resentimiento, sí, pero también con información. Había escuchado de mis avances. No sabía todo, pero sabía lo suficiente como para confiar. Y yo supe, desde el primer momento, que debía escucharlo. Nos reunimos en silencio. Sin dejar rastro. Y lo que me mostró, no era menor. Documentos. Registros. Movimientos financieros detallados. Nada espectacular a simple vista, pero suficientes piezas como para armar una imagen más completa. Daniel no era tan sólido como aparentaba. Estaba sosteniendo su éxito sobre decisiones cuestionables. No ilegales de forma directa, pero peligrosamente cerca. En ese momento entendí algo que cambiaría todo: no se trataba solo de crecer yo, sino de saber cuándo actuar. No hice nada de inmediato. Esperé. Observé cómo su seguridad aumentaba. Cómo hablaba, cómo decidía, cómo trataba a los demás, especialmente a quienes consideraba inferiores. Y también observé cómo seguía viéndome igual que antes. Deberías aprender algo de tu hermano, decía mi padre en esa cena. Él sí supo aprovechar las oportunidades. Asentí, sin discutir. Tienes razón, respondí con calma. Aprendí mucho, de él. Hubo un silencio breve. Nadie preguntó más. Nadie entendió realmente lo que quise decir. Pero yo ya lo tenía claro. Porque ya no se trataba de demostrar que había tenido éxito. Eso era lo menos importante. Se trataba de poner cada cosa en su lugar, con precisión. Y esta vez, no iba a ser en silencio. La oportunidad llegó sin que tuviera que forzarla. Daniel organizó un evento importante. Una presentación ante socios e inversionistas. Era su momento. Todo estaba diseñado para consolidar su imagen, para cerrar acuerdos, para reafirmar lo que siempre había querido que los demás vieran. Y ahí fue cuando entendí algo clave: no había mejor escenario que ese. Asistí como un invitado más. Sin anunciar nada. Sin buscar atención. Nadie sospechaba. El ambiente era elegante, medido. Cada detalle estaba cuidado. Daniel hablaba con seguridad, moviéndose con esa confianza que siempre lo acompañaba. Nuestro crecimiento es sólido y transparente, decía, mirando a todos con firmeza. Lo escuché sin interrumpir. Sin gestos. Esperé. Y ahí fue cuando decidí no apresurar nada, porque el momento correcto no se crea, se reconoce. Cuando terminó su presentación, levanté la mano. Tengo una pregunta, dije. El tono fue tranquilo. Sin desafío. Me miró, sorprendido. Adrián, claro. Caminé hacia el frente sin prisa. Cada paso tenía un peso que solo yo conocía. ¿Podrías explicar estas cifras?, pregunté, conectando una pantalla. El silencio cambió de forma. Se volvió denso. Aparecieron documentos. Registros. Datos organizados con precisión. Nada exagerado. Nada fuera de lugar. Solo, completo. Esto no es correcto, murmuró uno de los inversionistas, inclinándose hacia adelante. Daniel intentó reaccionar. Esto es una manipulación. Hice una pausa breve antes de responder.
No, dije con calma. Son tus propios datos. Solo que sin omitir nada. Y en ese instante, todo empezó a moverse. Las miradas cambiaron. Las preguntas comenzaron a surgir. No había acusaciones directas, pero la duda ya estaba instalada. Mi aliado había hecho su parte. Cada documento estaba validado. Cada cifra, respaldada. No había espacio para interpretaciones débiles. No levanté la voz. No insistí. Porque lo que vino después fue aún más claro, la verdad no necesita empuje cuando está bien colocada. Daniel perdió el control poco a poco. No de forma visible para todos, pero suficiente para quienes sabían observar. ¿Por qué haces esto? Me dijo en voz baja, con tensión contenida. Lo miré sin dureza. Porque durante años confundiste éxito con apariencia y respeto con miedo. No añadí nada más. Y ahí fue cuando entendí que no hacía falta continuar. El proceso ya estaba en marcha. Las consecuencias no fueron inmediatas, pero eran inevitables. Investigaciones internas. Pérdida de confianza. Acuerdos que comenzaron a enfriarse. Nada escandaloso. Todo preciso. Mi familia, por primera vez, guardó silencio. Un silencio distinto, más incómodo, más real. Días después, mi padre me buscó. No sabíamos, dijo, sin mirarme del todo. Lo escuché en silencio. Y en ese momento entendí algo que había evitado aceptar durante años. Nunca quisieron saber, respondí, sin reproche, solo con claridad. No regresé para vengarme. Eso nunca fue el objetivo. Regresé para equilibrar lo que estaba mal y hacerlo de forma que no dejara dudas. Hoy, mi vida es distinta. No por el dinero. No por lo que logré. Sino porque ya no necesito aprobación para avanzar. Solo sé esto, el respeto real no se pide. Se construye, en silencio y con tiempo. Si alguna vez alguien te hizo sentir pequeño, recuerda esto, la paciencia bien dirigida vale más que cualquier reacción impulsiva. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te subestimaron, y qué hiciste al respecto. Y si quieres seguir escuchando historias donde todo termina en su lugar, suscríbete, deja tu like y acompáñame en la siguiente.